¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Es un gusto saludarlos. Soy Neri Rosales. Estamos en otra edición más de su programa Con la Verdad por Delante. Bienvenidos a su programa de actualidad, análisis, discusión, debate sobre esos temas importantes de nuestros tiempos, esos temas que tal vez otros abordan desde una perspectiva un tanto más politiquera, pero nosotros estamos aquí para precisamente hablar sobre esas verdades incómodas y a veces complejas que otros no quisieran tocar en sus programas. Hoy me acompañan el ingeniero Jorge David Chapas y también tengo el gustazo de entrevistar a un gran comunicador, periodista y conductor, Juan Francisco Rodríguez, que hoy se encuentra con nosotros. Bienvenidos, estimados amigos, un gusto saludarlos. Qué bueno que estén con nosotros y pues bueno, vamos a hablar del tema ¿por qué están matando a nuestros niños? Esas verdades que te harán tomar una acción. Y sucede que en los últimos, no solo días, sino meses, las redes sociales, los medios de comunicación impresos y también radiales y televisivos han estado pasando esas noticias tan tristes y dolorosas de niños que han sufrido acoso sexual, que han sido asesinados, que han sido ahorcados, que de hecho me cuesta mucho hablar de lo que le ha pasado a los pobres niños. Son niños menores de entre los 9 y los 4 años. Ha sido la verdad una gran tragedia la que nos ha tocado estar viviendo y hoy queremos precisamente hablar de este tema porque sabemos que muchos allá en casa tienen niños pequeños y aunque no los tuvieran, sus hijos siguen siendo como sus pequeños y definitivamente hay que cuidarlos y tenemos que cuidarnos a nosotros, pero la verdad es que los últimos hechos muestran que Guatemala está viviendo uno de sus momentos más difíciles y la violencia está campante en todas partes. Y de ese tema precisamente queremos hablar hoy con nuestros estimados invitados. Y Jorge, quiero comenzar contigo. Estos recientes casos de violencia, principalmente los que incluyen el asesinato despiadado de niños, hacen que la población tenga un total repudio hacia quienes cometen estos crímenes atroces, abominables, debo decirlo. Todos los aborrecemos, obviamente, pero más allá de la explicación psicológica que se le podría dar a lo que mueve a estos criminales a cometer estos hechos, hay algo más de fondo que afecte la vida de los guatemaltecos y haga que sean algunos más violentos y sanguinarios. Bueno, muchas gracias, Neri. Hola, Juan Francisco, qué gusto saludarte. Saludos a toda la audiencia de Con la Verdad por Delante. Lamentando no tener que hablar de estos temas porque, bueno, yo he de contarles que yo soy padre de 3 hijos chicos, 2 de ellas son nenas, son niñas, una de 11 años, una de 8 años, y realmente, bueno, esto que estamos viviendo, ¿no? En los últimos días, sí, efectivamente le llena a uno de miedo. Ciertamente, el miedo es una emoción natural que tenemos los seres humanos para poder resguardar nuestras vidas. Más allá de que se esté capitalizando un trending, digamos, o un hashtag en torno a esto de tener miedo, porque creo que principalmente los cristianos, los creyentes, que somos la mayoría, dicho sea de paso, más allá que tener miedo, debiésemos de tener el valor de enfrentar la cruda realidad y de reconocer que en parte nosotros hemos tenido la culpa, ¿no? Y ahí, bueno, empiezo con la verdad por delante, ¿no? Ciertamente hay autores materiales detrás de estos hechos, hay autores intelectuales quizás, pero es el resultado de una sociedad en franco deterioro moral, en franco deterioro intelectual, en franco deterioro material. ¿Sí? La sociedad, las familias, la gente buena realmente ha sido capturada por esta vorágine, por este círculo perverso que genera el socialismo y el mercantilismo en nuestro país, ¿no? En gran medida estas son parte de las causas, ¿no? No quiero decir que no hayan otras instituciones, digamos, otros actores que han fallado, ¿no? Las iglesias mismas han fallado. Yo lo decía en uno de mis recientes artículos, abundan las iglesias católicas y evangélicas por doquier en Guatemala,
pero lamentablemente en estas iglesias no se enseña qué es el reino de Dios en su concepto original, como lo enseñaron los primeros cristianos, como lo enseñaron los grandes padres de la iglesia universal, ¿sí? No se enseña que para salir de este atolladero en el que estamos, que degenera en esta, como dices, abominable, impensable situación de cómo ciertas personas matan a estos seres humanos indefensos, ¿no? Pero este es el resultado de cómo las iglesias, de cómo las instituciones civiles se han deteriorado y han hecho que salga lo peor y lo más salvaje de los seres humanos, ¿no? Entonces, para continuar y terminar el tema de las iglesias, ¿no? Hay un vacío enorme de que hay que enseñar sobre cuáles son los principios, los mandatos, las normas, los preceptos que Dios enseña para los gobiernos en la tierra, para los gobiernos civiles. Y ese es el principio del gobierno limitado, que es el gran ausente en todo esto, y que bueno, prácticamente en ausencia de ese gobierno limitado, tenemos un gobierno que quiere dedicarse a todo, ¿sí? Pero que no puede dedicarse a todo, y por tanto lo que debe atender, que es precisamente la seguridad y la justicia de los guatemaltecos, todos, no solamente de los niños, pues no lo hace bien, o lo hace tarde, o no lo hace nunca, ¿no? Entonces, esa es en gran parte creo yo, la correlación que hago, además de quizás decir que el golpe a la economía que ha sufrido en el año 2020, pues está generando condiciones de pobreza y de miseria que dan lugar precisamente a la violencia, ¿no? Y recordemos que la violencia y la miseria son el caldo de cultivo perfecto para el socialismo y para que las izquierdas pues hagan de más poder y se mantengan vigentes en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, es la triste realidad, y es muy triste porque la factura la están pagando seres humanos indefensos. Indefensos y muy jóvenes. El niño que asesinaron junto con su familia el sábado, mataron al papá, mataron a la mamá y 3 niños, una niña y 2 niños. Bueno, el último tenía 4 años. Es una cosa lamentable, y cabalmente decías algo bien interesante, Jorge. Esto se ha dado en familias de muy escasos recursos. Si uno ve las viviendas o los lugares en donde vivía, los municipios o los departamentos en donde sucedió todo esto, uno se puede precisamente dar cuenta que son gente que tiene muy pocos recursos. Juan Francisco, no cabe duda que esta violencia generalizada en contra de hombres y mujeres y niños, de cual vamos a hablar un poco más adelante, lo hemos visto precisamente por mucha inacción también de las autoridades, y eso es obviamente muy notorio, no solo para responder en el momento en que pasan estos hechos, en el momento que se está cometiendo, sino posterior a esto. Y también tenemos que decir que es débil y lento el momento de prevenirlos y también de evitarlos. ¿Cuál crees que es el problema de fondo del por qué la pasividad de la policía y de los encargados de la seguridad de los guatemaltecos? ¿Por qué hay tanta lentitud y tan poca efectividad para poder proteger a los guatemaltecos, sobre todo a los más pobres y a los de bien, a los honrados? Gracias, muy buenas tardes a todos. La verdad, cuando uno analiza, fácilmente se puede encontrar por lo menos 5 diferentes vertientes de los problemas, porque nosotros estamos en este momento solamente recibiendo aquello que se dejó de hacer o se hizo de una mala manera en el paso de los años. Y yo puedo mencionarte por lo menos 5 vertientes o 5 grandes temas que no han sido tomados en consideración, partiendo primero desde el mismo Ejecutivo, que termina siendo el responsable de un Ministerio de Gobernación, que a su vez es el responsable de la Policía Nacional Civil, y dentro de pues los temas que se dedican directamente a la investigación, a todo el proceso de seguridad, protección, etcétera. Pero yo encuentro aquí, primero que nada, mucho dinero invertido en las mal llamadas reformas policiales. La primera, hay que recordar que estuvo encabezada
por una persona, la señora, me parece que se llama Helen Mack, una persona que ha sido muy conocida por obtener una gran cantidad de financiamiento a partir de unos casos que ha llevado a través de una fundación que se llama Myrna Mack. Estamos hablando que esta reforma policial recibió más de 60 millones de quetzales y luego fue encabezada por la exdiputada reciente fallecimiento, Adela Torrevierte. Pero en la gestión de ambas, lo que vimos primero que nada fue una desarticulación. Es decir, que no se respetaron los procesos que venían en ese momento surgiendo y cada quien arrancó con un proceso, pero no dieron resultados efectivos. Ese es el número uno, la desarticulación entonces de un esquema al cual yo le llamaría una cultura organizacional. El segundo, y que creo que también es muy importante, es el apresurado paso para crear policías. Yo creo que ya es de dominio público que hay muchos de los actuales policías que solamente han tenido 6 meses de capacitación. 6 meses de capacitación para convertirse en una persona que proteja tu vida, tu propiedad y tus bienes. Solamente 6 meses. A quien mejor les ha ido... Y su vida misma. Es correcto. Algunos les ha ido mejor porque tuvieron 10 meses y una ida al polígono. O sea, para que nos demos una idea. Ese sería el segundo de los puntos. Pero también encuentro el hecho de que actualmente es una organización acéfala. Cuando digo una organización acéfala es porque la Policía Nacional Civil depende directamente del accionar de un viceministerio, que es el Viceministerio de Seguridad. Es un viceministerio en el cual, por ejemplo, en el gobierno de la UNE, la señora Sandra Torres le quitó una buena cantidad de millones de quetzales para redirigirlos a los famosos programas aquellos de cohesión social. Y desde ese entonces, estamos hablando 2008, 2012, a la fecha, 2021, no ha llegado a tener el mismo nivel de presupuesto invertido en seguridad, lo cual te hace que la capacitación es deficiente, no hay cultura organizacional y encima de eso no hay dinero. Y hasta este día, hoy que estamos a 16 de febrero, no tenemos viceministro nombrado de seguridad. O sea que cada guatemalteco está a la buena de Dios. Y quisiera mencionar otro punto que es la infraestructura. Hace digamos, un par de años tuve la experiencia personal de visitar algunas comisarías que en teoría habían sido reformadas, habían sido mejoradas. En realidad le pusieron un par de paneles y las pintaron y eso costó cualquier cantidad de millones de quetzales. Por ese caso, el propio ministro de Gobernación del momento, junto con el director de la Policía Nacional, hasta este día guardan prisión porque se robaron el dinero. O sea, ya están cumpliendo condena, por eso digo que se robaron el dinero. Entonces, sumado a todo esto, son policías, uno, que no tienen una infraestructura realmente que les dé todas las facilidades para estar bien equipados. Y, por ejemplo, y esto es cierto y verificado, si un policía quiere mejorar su propia seguridad personal, tiene que hacer él su inversión en comprar un buen chaleco antibalas, por ejemplo. Aquí no se tiene la cultura del casco. Es por eso, como ustedes se habrán dado cuenta, en los casos en los que han matado a los policías, regularmente los asesinan tirándoles a la cabeza, porque no tienen ningún tipo de protección. Es más, muchos de ellos tienen que hacer la inversión, no solamente para su uniforme, sino también para su calzado, para toda su vestimenta y como les digo, también en el tema de los chalecos antibalas. Entonces, hay también detalles elementales que sería el quinto con el que puedo cerrar, que es también el tema del tratamiento económico que se le da a los policías. Nosotros, como en más de una oportunidad lo he mencionado, y porque nos consta, tenemos policías de frituras y gaseosas. Esa es la alimentación básica, esa es la nutrición de un policía. Frituras y gaseosas durante el día para poder mantener largos turnos que obviamente
como no hay un proceso administrativo y humano correcto, están siendo primero mal formados y dentro de esa malformación con digamos, para poder decirlo de otra manera, como que con la tentación constante de poder unirse a los cárteles que funcionan adentro de las mismas comisarías. Porque obviamente les pueden pagar más digamos, por filtrar información o por obviar, digamos, el paso de drogas, armas o todo lo demás. Eso tiene mucho sentido porque yo, y también lo he experimentado alguna vez, un policía me dijo, mire, yo tuve que comprar mis tiros porque no me los dan, no les dan balas a los policías, entonces ¿con qué van a proteger a los ciudadanos? Con una onda, van a tirar tomates, manzanas y todo lo demás. Realmente la policía va de mal en peor y son quienes nos tienen que proteger. Y saliendo de eso, digamos, al ciudadano también se le coarta para la aportación de armas de fuego al momento de herir o matar a un delincuente en defensa propia, pues uno va a parar con sus huesos a la cárcel. Todo eso definitivamente hace que el caldo de cultivo para la delincuencia sea mucho mayor. Vamos a entrar un poquito a las estadísticas, Jorge. Entre 2019 y 2020 hubo muchas desapariciones de niños y voy a empezar al revés. De estos niños que desaparecieron entre 2019 y 2020, 87 de ellos aparecieron muertos. Sin tomar en cuenta que siguen habiendo niños desaparecidos. Pero este dato no asusta tanto como el siguiente. Vean, más de 10,000 niños en ese periodo sufrieron violencia, fueron secuestrados o desaparecieron en su momento, y de estos obviamente sacamos la cifra de 87 niños asesinados, entre los que creo que ya se incluyen los que acaban de morir en estos últimos meses, días, semanas, ¿verdad? Jorge, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros niños estén más seguros en este país tan violento? Bueno, debo decir que todos los guatemaltecos debemos de reconocer que si queremos vivir en una sociedad en paz, una sociedad donde prevalezca la justicia, debemos transitar hacia otro sistema de gobierno y economía. Y para eso es necesario, indispensable que las élites, ¿sí? Las élites, yo quiero hacer hoy un llamado muy especial a las élites, ¿no? Esas élites de empresarios, académicos, cristianos de cualquier denominación, militares, medios de comunicación, profesionales, estudiantes, ¿no? Estas élites deben realmente liderar un proceso de transición hacia otro sistema de gobierno y economía, ¿no? Porque si no transitamos hacia un sistema donde el gobierno esté limitado a sus funciones de seguridad, justicia y obras públicas, esos problemas que señala muy bien Juan Francisco no van a ser resueltos. Ese es el problema, porque los gobiernos se diluyen, ¿no? Y desatienden las actividades que tienen que hacer, las tareas que realmente tienen que hacer, y se desconcentran en actividades como promover los cultivos agrícolas, promover la actividad ganadera, promover el medio ambiente, fijar salarios, promover el comercio internacional, que en realidad no lo promueven realmente, sino más bien lo obstaculizan. Promueven el deporte, la cultura, las artes, supuestamente educan, supuestamente atienden la salud de los guatemaltecos. Nada de eso lo hacen bien, ¿sí? Es como, no sé, yo hoy viendo el partido entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain se me venía a la mente la analogía, ¿no? Es como pedirle a un arquero que vaya a echar un gol. Perdón, es como pedirle a un arquero que vaya, que salga, que se ponga la camisola o el rol de delantero y que salga a echar un gol. ¿Creen ustedes que está dentro de las funciones de un arquero, de un portero, que su función es estar debajo de los 3 palos de la portería, de los 3 postes de la portería, tratar de atajar los balones? ¿Creen ustedes que es la función de este arquero salir a tratar de anotar? No, esa es la función de
delanteros. Pues el gobierno tiene la función de resguardar la portería, ¿no? De concentrarse en la seguridad, en la justicia y en las obras de infraestructura pública. Nada más, porque esa es su naturaleza. No le podemos pedir a un arquero que vaya y que anote, porque no está allí no está allí su función. Su función propia y natural es estar debajo de los tres postes y resguardar la seguridad, la justicia y las obras públicas, ¿no? Eso es lo que le corresponde al Estado. De manera complementaria debemos de crear las condiciones para que hayan más empleos, más negocios, más fábricas, a fin de que pues, la gente tenga los satisfactores materiales necesarios para poder vivir y tener pues bienestar en sus vidas, ¿no? Porque esta degeneración mental, intelectual, moral, pues de alguna manera contribuye toda esta precariedad. Tú lo has dicho bien, Neri, es la mayoría de estos casos, de estos asesinatos, lamentablemente, ocurren en las familias pobres. Y entonces, bueno, creo que hay que transitar a un sistema de gobierno y economía, y para eso creo que hay que hacerle un llamado a las élites que hoy por hoy son disfuncionales, porque no logramos, ¿okay? No logramos, pues incluyámonos, no logramos entender que hay que cambiar el sistema, y no solamente de personas, ¿sí? Mucha gente pierde su tiempo en esto de estar señalando nombres, apellidos. En realidad hay que cuestionar las instituciones y hay que buscar cambiar esas instituciones para generar las condiciones que tienden a favorecer la paz, la justicia y la seguridad. Y esas son las condiciones de libre mercado, de gobierno limitado y de propiedad privada, que para mí es la mejor estrategia de prevención del delito. Prevención del delito. Juan Francisco mencionó bien ciertas acciones en materia de control del delito, ¿no? De represión, y eso está bien, es parte de la función natural. Pero la prevención del delito es generar estas condiciones para que la gente pues tenga, insisto, mayor bienestar y tenga una mayor cultura, ¿no? Un código de conducta moral más estable, más firme, más sólido. Para eso hay que velar por la vida, por los matrimonios y por las familias, ¿no? Juanfra, tú que has tenido una trayectoria muy larga en medios de comunicación, tras los micrófonos, frente a cámaras, en medios impresos, ya hace mucho que practicas el periodismo. ¿Tú recuerdas alguna época en la que los niños fueran atacados con tanta hazaña como lo están haciendo ahora? ¿O crees que hay algún fenómeno paralelo que hace que la violencia se recrudezca más en estos últimos tiempos? Ok, yo sí quiero decir que sí creo que hay fenómenos sociales que de alguna manera van permeando en la sociedad y que estos contribuyen de alguna manera, aun cuando no sea necesariamente de forma voluntaria, sino que como un proceso de, digamos, como de evolución, en el cual sí vamos viendo acciones que nos hacen ser como país un país bastante agresivo. Yo quiero recordar rápidamente, hace un par de años, el caso de un niño que fue muy conocido, y precisamente allá por mi pueblo, fue en Huehuetenango. Fue el caso del niño que se llamaba Óscar Ordóñez. El caso de Óscar Ordóñez fue un caso que realmente nos lastimó a muchos guatemaltecos. Tal vez ustedes se recordarán, hubo un video de un niño de 11 años de edad que personas, comerciantes, vendedores, trabajadores de la terminal allá en la zona 5 de Huehuetenango vapulearon, lo agarraron, perdón por la expresión, pero es que no se me ocurre de otra manera, como que si hubiera sido un animal cualquiera, y era un niño. Y ustedes dirán, ¿pero qué hizo un niño de 11 años? ¿Será que era sicario? ¿Será que trató de llegar y violentar a alguien, de abusar sexualmente a alguien? No, señores. Les quiero decir que era un niño que, y perdón porque me impacta, pero era un niño de 11 años que llevaba aproximadamente 3 días sin alimentos,
y cuando pasó por el mercado se robó una bolsa de agua, en aquel entonces de las de a 25 centavos. Ese fue su delito. Y una sociedad que nosotros queremos aparentemente normal, pero que desde mi punto de vista, y lo he dicho desde hace años, está enferma, lo agarró como que si hubiera sido cualquier maleante y lo rescataron, porque el objetivo era matarlo. Personas que se dedican a sus negocios, personas de las que podríamos llamar normales, tomaron esa actitud por un niño de 11 años porque tomó una bolsa con agua y llevaba 3 días. Ahí vemos una cosa bien interesante, Neri y Jorge. Una sociedad insensible, una sociedad indiferente. Pero cómo nos indignamos ante los casos cuando son otros los que han sido agredidos o sufren violencia. Pero cuando nosotros, como nación, ejecutamos esa violencia, ahí creemos estar en nuestro derecho. Hipócritas es lo que somos. Una sociedad hipócritas. Y yo coincido con Jorge en el sentido que la pérdida de valores familiares permeados por una serie de circunstancias exteriores hacen que se den casos como este, Neri. Pero también me recuerdo otro, y ese también acaba de ser hace un par de años. Y lo quiero mencionar por el trasfondo que lleva. ¿Qué te parece que 41 niñas fueron de alguna manera inmoladas, pero sus edades no se nos olviden? Ni una sola era mayor de edad. La más pequeña tenía 11 años y la mayor tenía 17 años. Pero nosotros, por lo mismo de esa actitud, como llamarían los psicólogos, ¿verdad? Como la concha de tortuga en la que nos metemos una vez con mi familia, con mis hijos, yo esté bien, ¿qué me importan los demás? Pero en eso nos hemos convertido, queridos compañeros, en una sociedad muy insensible, que en tanto no llegue el dolor a mí, no me importa. ¿Ustedes se dan cuenta de lo terrible que es? Ese parecía un titular de Irak, de Afganistán, de Siria. No, pero fue aquí con nosotros. Aquí nomás. 41 niñas inmoladas de una u otra manera. Y resulta que obviamente con esta tendencia que se dio, con la que yo no estoy de acuerdo, con la de tengo miedo, porque yo como cristiano y especialmente como protestante, y vaya si no ejerzo mi protestantismo, me ha sido dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice la palabra, no lo dice Juan Francisco, no de miedo, no de cobardía, sino de poder. Imagínate qué palabra tan poderosa, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esto obviamente pues lleva un sesgo ideológico de izquierda, porque ya hemos investigado y descubrimos que esto fue preparado desde la semana anterior a la semana del Día del Cariño, y ya solo estaban esperando un detonante que algunas veces, déjenme pensar mal por un instante, y acertarás. Que ya todo está organizado de cierta manera. Y para finalizar esta intervención en este espacio, fíjate que también considero y me preocupa sobremanera el nivel primero de insensibilidad, tal como lo dijo el pastor evangélico Martin Luther King. Nos debe preocupar no las acciones de estos malvados, nos debe preocupar más la indiferencia de quienes, entre comillas, se dicen buenos. Así es. Pero sí hemos tenido casos terribles, escandalosos, macabros, siniestros de esa violencia. Yo quiero, Neri, si me permite, suscribir totalmente Adelante, Jorge, las palabras de... Y yo creo que también suscribo completamente. Sí, quiero suscribir las palabras de Juan Francisco y esa claridad y esa efusión, porque yo tampoco suscribo ese trending de tengo miedo, porque yo creo, como bien lo reconoce Ronald Reagan, el mal tiene poder solo si el bien se acobarda, ¿no? Y yo creo que los cristianos, que somos la mayoría, los creyentes, que somos la gran mayoría de guatemaltecos, miedo podemos tener, ¿no? Es cierto, es una emoción natural, yo lo dije al principio, pero debemos de tener valor. Y yo invito más bien a que aquellos que
que adhieren a estas ideas y que las pueden llegar a abrazar, digamos, se lancen con el tengo valor, pero tengo valor para entender que el problema yace en gran parte, no digo que todo, pero en gran parte, en este sistema perverso que tenemos, ¿no? En este sistema de gobierno y economía tan perverso que genera todas las condiciones para que precisamente se den estos casos. Y eso es lamentable, y hay que tener el valor para reconocerlo y el valor para activar en favor de esa transición al sistema de gobierno y economía único y capaz de generar las condiciones de paz y seguridad que necesitamos. Y para eso hay que ir a ver a los países en África, en Asia, que están haciendo la transición a lo que nosotros llamamos el capitalismo liberal, porque allí hay condiciones de seguridad y paz. Y si no, preguntémosle a alguien que viva en Japón o en Singapur, o bueno, permítanme invitarlos a países como Ruanda, donde hoy por hoy puedes andar con tu computador en la calle y puedes tener la seguridad que no te va a pasar nada, ¿no? Claro, no estoy diciendo que no hayan casos, digamos, atroces o maldades, porque esto siempre lo hay, ¿no? Es parte de la naturaleza humana, pero se da en mucho menor grado, ¿no? Así que, bueno, yo quiero suscribir esas palabras y esa emotividad con la que Juanfran nos invita a reconocer esta realidad y más bien invitar a la gente buena, que ojalá que sea la que nos está escuchando, a abrazar la idea de tener valor, el llamado a las élites, que debemos de comprender que hay que cambiar el sistema de gobierno y economía, y eso se hace pues derogando las leyes y limitando los gobiernos a sus funciones de seguridad, justicia y obras públicas. A mí creo que me golpeó un poquito lo que dijiste, Juanfran, de este niño. Yo no lo tengo muy presente, tal vez porque fue hace algún tiempo, pero me gustaría que nos ubicáramos ahorita en el Pinal, ahí en Concepción, Las Minas, Chiquimula. Imaginemos a una familia, a un par de esposos y 3 niños. Uno tienen nombre, obviamente, María Gallardo, Alejandra Ramos. Entonces hay otros niños, uno de 11, Yulisa Gallardo de 9 y Juan Erazo de 4 años. Y quiero que se imaginen a unos salvajes entrando con machete, matando a los padres y persiguiendo a esas criaturas para machetearlos. Y es que hay que hablarlo así porque aquí te hablamos con la verdad por delante. Y hay una escena tan dantesca, tan fuera de este mundo, tal vez ni siquiera Dante la hubiera imaginado en esa historia del infierno que escribió, pero la cabeza de Juan separada de su cuerpo, y tuvieron el salvajismo de venir y patearla como si fuera una pelota. O sea, hay que imaginarse ese grado de violencia, ese grado de salvajismo, y pensar que estamos a merced, no solo esta familia que murió, sino todos nosotros. Creo que al final estamos a merced de estos zánganos, estos salvajes. La verdad es, yo vi algunas fotografías y es algo realmente impactante que no puedes dejar pasar. Pero Jorge, si bien es cierto, tenemos cifras de violencia en contra de mujeres y niños, no hay que dejar por un lado también la violencia en contra de nosotros los hombres. Las cifras apuntan a que, aquí las tengo, que en los últimos años el promedio ha sido más o menos de 86 muertes violentas o asesinatos de hombres por año, y entre 14 y 16% el porcentaje de mujeres. Obviamente hay también mujeres asesinadas, pues, es más que obvio, pero el porcentaje no es una brecha que se pueda cerrar tan fácil. Están matando más a los hombres que a las mujeres, y no te voy a decir que va a ser una muerte tranquila. Hay de todo: ahorcados, desmembrados, quemados, y eso de los que los encuentran, obviamente, ¿verdad? ¿Quiere decir eso entonces que los hombres estamos más expuestos a la violencia que se vive en este país, y que obviamente que ha bajado un poco, pero no se erradica? Se siguen habiendo asesinatos, una de las tasas más altas en América Latina. ¿Qué podemos hacer para que la paz regrese a las calles y el gobierno cumpla con esa función que es primordial y vital, que es proteger a los guatemaltecos de bien? Claro, pues yo lo decía en parte en la intervención anterior, tal vez rescatar que
o aclarar que realmente la vida de los guatemaltecos, pues no toda vale y vale mucho, ¿no? O sea, es invaluable realmente, ¿no? Ciertamente el asesinato de niños, es que como bien dices, Neri, hasta decirlo realmente genera una emoción muy difícil de aceptar, ¿no? Realmente es deplorable bajo todo punto de vista y bueno, a mí me parece que no es necesario entender que un asesinato es un asesinato, indistintamente de quién se trate, ¿no? Ya sea un anciano, sea un niño, sea un hombre adulto, sea una mujer. Lamentablemente la nueva tendencia en términos de derechos humanos tergiversados se ha inclinado por ese feminismo que por ahí permea toda esta visión, toda esta lógica, y eso me parece muy perverso, ¿no? Un asesinato es un asesinato y hay que juzgarlo con dureza. Pero en ese sentido yo quiero referirme a dos políticas públicas que andan en boga y que me parece que es necesario, digamos, hablarlas, aclararlas y ser muy claro, ¿no? Y es, primero que nada, con respecto a la pena de muerte y con respecto a la libre portación de armas, ¿no? Los liberales clásicos, la tradición del pensamiento del liberalismo clásico cree ciertamente en la pena de muerte y cree ciertamente en la libre portación de armas, ¿no? Eso es, digamos, un principio y tiene sus bases en principios judeo-cristianos y en principios, digamos, de política pública desde la perspectiva del liberalismo clásico. Sin embargo, en una situación como la actual, en un sistema como el actual, donde no hay un sistema de justicia probo, diligente, capaz de resolver los más, digamos, los casos más sencillos, por así decirlo, no podríamos y no deberíamos agregar un reto más grande, que es el de, digamos, el de la pena de muerte o el de la libre portación de armas, porque estos dos principios o estas dos políticas públicas, por así decirlo, son válidas solo en el contexto de gobiernos limitados, mercados realmente libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Partiendo de la base que debe existir un sistema de justicia fuerte, un sistema de justicia que tenga pues jueces que realmente puedan dirimir los conflictos de los guatemaltecos. Pero en este momento, bajo este sistema, realmente estas dos políticas públicas pueden generar un ambiente de mucho conflicto social, ¿sí? Y que realmente es lo que menos queremos, ¿no? Así que yo lamento decir que no avisoro, y quisiera escuchar la opinión de Juan Francisco en este tema, no avisoro soluciones inmediatas, porque mientras tanto el gobierno siga haciendo muchas cosas que no puede hacer y que no debe hacer, y siga diluyendo sus esfuerzos y una millonada de recursos, robando recursos en esos ministerios, en esas secretarías, en esos programas, en esos fondos, el problema no se va a resolver de raíz. Pero quisiera escuchar la opinión de Juanfran al respecto. No sé cómo lo ves, Juanfran. Coincido exactamente con lo que decís, estoy de acuerdo. Creo que nosotros tenemos un gran problema, porque como no tenemos una verdadera justicia, no tenemos un concepto de justicia como tal, nosotros lo que vemos son realmente desde los más pequeños juzgados o judicaturas hasta llegar a las más altas cortes, vemos un sistema 100% politizado. En este preciso momento todavía está abierto el proceso de elección de la nueva junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Pero nos hemos dado cuenta cómo en el lugar de presentar opciones, digamos, positivas o viables, se han dedicado a desacreditar unos y otros candidatos, y esa es la campaña. Claro. En todo el tema de justicia, primero que nada partamos que nosotros no tenemos certeza de justicia. O sea, en Guatemala no hay certeza de justicia. Punto. En la medida que no hay certeza de justicia, entonces vivimos donde
el que hace la fechoría va a terminar siendo el beneficiado de este sistema corrupto, fallido, empezando porque, en teoría, el más alto organismo de la jurisprudencia guatemalteca, la Corte de Constitucionalidad, ha avalado mantener en su ejercicio ilegalmente durante 1 año, 5 meses, a jueces, magistrados y al pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de una manera inexplicable durante todo ese periodo de manera ilegal. Entonces, un juez que acepta ser, estar en una posición de una manera ilegal, ¿qué justicia nos puede ofrecer? Es por eso que muy bien, en su momento, la sugerencia que hacía el hermano de Moisés era que dividiera a la gente y que buscara gente proba, gente correcta, gente que diera buen testimonio. ¿Dónde? En su casa, para que ellos fueran los juzgadores del pueblo. Y lamentablemente eso no lo tenemos en la actualidad. Quienes están involucrados en los casos de más alto impacto porque han robado o porque han cubierto con un manto de impunidad a los autores de los casos más sonados, resultan ser muchas veces los mismos jueces. Entonces, en tanto que no haya certeza, no podemos esperar nada de este sistema. Sí, sí. Sí, efectivamente, yo quiero apuntar ahí, Neri, si me permites, la necesidad de que haya certeza de castigo, ¿no? Certeza de castigo antes que severidad de la pena. Eso es muy importante, pero para eso hay que reconstruir nuestro sistema de justicia. Y bueno, volvemos, si me permiten, volvemos a poner el tema sobre la mesa. No debe existir ni siquiera una Corte de Constitucionalidad. Debe de existir una sala de lo constitucional a lo interno de la Corte Suprema de Justicia, que debe ser suprema. Yo creo que ahí con Juanfran compartimos esta idea también. Correcto. Y los jueces debiesen de llegar a ser jueces de instancias superiores a través de la carrera judicial, no a través del mecanismo de comisiones de postulación que genera una serie de incentivos perversos, ¿no? Y hoy, pues la clase media, urbana, capitalina principalmente, está pero imbuida en esta elección de magistrados a la CC, cuando en realidad, bueno, es importante, no digo que no sea importante la existencia de magistrados y de jueces en nuestro sistema de justicia, pero es importante entender que lo perverso es el sistema de gobierno en su conjunto, ¿no? Y vean las grandes realidades, o las realidades tan dispares, ¿no, Juanfran y Neri? Vemos una clase media y alta, urbana, citadina, enfocada en la elección de magistrados a la CC, pero las clases pobres populares de los departamentos y municipios siendo asesinados y decapitados en los pueblos. Entonces, tenemos que lograr entender que el problema de fondo es, pues, nuevamente, el sistema, las leyes, la constitución política de la República, que debe de cambiar radicalmente, pero hacia una constitución de principios de capitalismo liberal, ¿no? No sé, Neri, ¿cómo lo piensas? No, y si a eso, y déjame decirles, yo le voy a poner la guinda al pastel. Si a eso le aunamos una Procuraduría de Derechos Humanos que vela por la politiquería y por mantener a sus alfiles, peones en puestos de poder y no velar precisamente por los derechos de estas personas que fueron asesinadas y de buscar la condena de esos zánganos que los han asesinado, déjenme decirles que nosotros vamos de mal en peor hacia la acabose. Y tiene razón, Jorge, yo tampoco avisoro que haya una solución a corto plazo. Y creo que también voy del lado de Juanfran al decir que no tenemos que tener miedo, no hay que seguir una tendencia que nos vuelva más cobardes de lo que ya estamos y de la que las autoridades y su politiquería nos pone. Tenemos que hacer todo lo contrario y armarnos de valor para tratar de cambiar este sistema lo más pronto posible, porque si bien es cierto esto va a continuar, también nuestros hijos siguen creciendo y van a estar a merced de estos delincuentes y asesinos en el futuro. Entonces, Juanfran, Sharon ya no va a volver a manejar su bicicleta camino a traer las tortillas. Alguien la golpeó de las manos, le golpeó la cabeza y la ahorcó, hay que decirlo de esa forma.
La familia Gallardo Ramos tampoco se va a volver a juntar en una mesa a comer frijoles con el picamás verde ese que tanto nos gustaba a los niños de pequeños, y a disfrutar de huevitos revueltos, porque fueron descuartizados literalmente. Y la niña de San Marcos, gracias a Dios nadie dio su nombre, a quien este desgraciado de Daniel Sical Orozco dejó con un trauma para el resto de su vida, haciendo esos actos lascivos aquí en la calle, pues también, ¿quién la va a resarcir, no? ¿Qué hacemos para disuadir a los psicópatas, a asesinos y pervertidos, para que estos crímenes se terminen de una vez por todas? Mira, es una pregunta que parece muy simple, pero sin embargo es una respuesta muy compleja, en la cual también veo una gran cantidad de vertientes que podríamos tomar, pero yo quiero tomar solamente una, y que es precisamente la base del concepto social, de digamos, de este contrato social, y depende exactamente de la familia. Primero que nada hay que decir la realidad. Como hombres hemos fallado, porque la falta de responsabilidad de muchos ha dado como resultado el que entonces Guatemala tenga uno de los lugares más altos en cuanto a los hogares divididos o llamados monoparentales, donde solamente uno de los miembros se hace cargo del concepto familiar. Entonces, la figura paterna, en primer lugar, creo que ha perdido esa legitimidad porque nosotros mismos, como hombres, no hemos sabido encarar las situaciones puntuales en cada uno de los hogares. Y desde luego, también tiene mucho que ver las acciones de muchas mujeres, que al final, dentro de todo este proceso, hay grupos que ideológicamente las han manejado para creer que son víctimas, cuando en realidad, hay que decirlo, y lo voy a decir yo, también han sido cómplices de todo ese proceso que ha resquebrajado a la familia en general. Y tenemos un pueblo, Guatemala en general, en el cual los abuelos, los tíos, los familiares más cercanos terminan siendo realmente los que sustentan algunos principios y valores dentro de las generaciones que están en el presente, lo cual significa que como no ha sido su responsabilidad, entonces encontramos que realmente no hay fundamento sólido de sus principios, de sus códigos de vida. En tanto que sucede que como es otra persona que solamente se encarga de proveer, si no vayamos a los juzgados de lo familiar y nos vamos a dar cuenta la cantidad de guatemaltecos que no cumplen con una pensión familiar. Entonces, el rompimiento de ese orden familiar da como resultado que hay una pérdida inmediata de valores. Y ahí ves muchas veces a madres de familia de 17, 18 años que ponen a la pequeña niña ya de 2 o 3 años en estas modas y corrientes de lo que ahora es la música, ¿verdad? El perreo, el reggaetón, el rap y unas tendencias musicales que exhiben completamente a las pequeñas. Pero esa responsabilidad es directamente de los padres, del papá y de la mamá. Entonces somos nosotros como sociedad que nos hemos desresponsabilizado y creemos entonces equivocadamente, porque hay que decirlo muy bien, estos grupos que al final terminan siendo una especie de distorsión dentro del concepto de sociedad, especialmente dentro del concepto funcionista, de ser conservadores en esos aspectos morales, estos movimientos terminan creando otros conceptos de familia que nos damos cuenta que no son funcionales. Y ahí tenemos el resultado después de una descomposición social, por un lado. Y por otro lado, creo que también muchas veces el mismo concepto, este mismo sistema que tenemos, que es en el cual vivimos, es un sistema tan corrupto, ya tan fallido, tan perverso, que también es parte del engranaje que provoca la emigración. Y entonces encontrás pueblos, por ejemplo, y lo puedo decir, en Huehuetenango,
donde encuentras que el 60-70% de la población es femenina y adultos ancianos. ¿Por qué? Porque la masa productiva ha emigrado, pero entonces son niños que no han crecido con un ejemplo paternal. Y entonces ya cuando tenemos esa disparidad, y por supuesto, quiero que quede bien claro, no estoy en ningún momento despreciando ni desvalorizando el trabajo que muchas mujeres hacen en el labor de creación, pero no es el orden natural. Es que yo creo que tenemos que regresar a ese proceso en el cual, como papá, como mamá, tenemos que tomar la orden divina, el proceso para poder crear y educar. Perdón que hoy he estado mero bíblico, pero hay un verso que a mí me encanta, que dice que de la misma manera que Dios ama a sus hijos y por eso los corrige, es como el padre debiera educar y corregir al hijo que le provoca alegrías. Entonces, si no queremos una sociedad de psicópatas, de delincuentes, de este señor alias el príncipe, de 28 años de edad, que por las mañanas muestra sus miserias en público y por la noche tiene cápsulas en un canal muy visto de YouTube, cápsulas evangélicas. Por Dios santo, ¿dónde está? Una contradicción total. Si no queremos crear una sociedad, de psicópatas, lo que tenemos que hacer inmediatamente es retomar esos valores. Pero más allá de eso, rápidamente solo quisiera decir que es donde cabe entonces conceptos como los de una constitución liberal, que nos va a permitir, no solamente por cuestiones filosóficas, sino por acciones reales y verdaderas, el resultado de una mejor sociedad, donde podamos ser productivos, donde no tenga la necesidad de irme a cualquier país para poder producir, sino que aquí mismo vamos a poder crear y generar condiciones para que los guatemaltecos seamos bendecidos aquí, que podamos estar bien aquí y que podamos juntos sembrar un mejor país, una mejor generación, gente sana mentalmente, sana de corazón y muy trabajadores y productivos, Neri. No cabe duda que le apuntaste mucho a los puntos importantes, Juan Francisco, la descomposición social, la inmigración, que es consecuencia de la falta de oportunidades. Esas observaciones son tan válidas y creo que debemos tomar conciencia de que lo que acabas de decir es precisamente mucho de lo que nosotros hemos hablado y que es precisamente lo que tenemos que hacer para no tener miedo. Tenemos que actuar para no hacerlo. Y se nos ha acabado el tiempo, amigos. Jorge, cuando empezamos este programa dimos el título ¿por qué están matando a nuestros niños? Creo que ya lo hemos entendido claramente, lamentablemente, y está sucediendo, no hay para más. Pero con este cierre que vas a hacer, me gustaría que llamaras a la reflexión a aquellos que nos están viendo y nos dijeras cuáles son las acciones que debemos tomar para nosotros cambiar precisamente esto de lo que Juanfran nos acaba de hablar. Claro, con gusto, Neri. No sin antes, yo quisiera que me permitas unos minutos para saludar muy rápidamente a nuestros oyentes, a nuestros escuchas que han estado con nosotros. Vivi Alvarado, Luis Pedro López Hernández, Denis Borsop, Sergio del Cid, Claudia Cacao, Freddy Asensio, Julio Pérez, Manuel Figueroa desde Jalapa. Vivi Alvarado ha estado muy activa y Héctor José Muñoz. Principalmente a los nuevos, a los que pues recién hoy nos conocen, yo quisiera invitarlos a que intenten una sola cosa, ¿no? O sea, darse la oportunidad de conocer una iniciativa que estamos lanzando guatemaltecos de bien, que queremos la seguridad, la paz para nosotros, para nuestras familias, para nuestros niños, que queremos que los matrimonios permanezcan unidos, que las familias generen ese código de valores y principios que Juanfran ha mencionado y que justamente la migración, la pobreza principalmente, ¿no? La falta de seguridad, la falta de certeza jurídica les expulsa del país. Nosotros queremos una sociedad civilizada, una sociedad donde se preserven
los derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad de todos, por supuesto, incluyendo nuestros niños. Y ya vemos ya un grupo de guatemaltecos que estamos activando en favor de transitar nuestro sistema, que eso quiere decir no solo cambiar de nombres en las diferentes instancias del gobierno, tenemos que cambiar las reglas del juego, y eso implica lograr que el gobierno se concentre en sus funciones principales, naturales y propias de seguridad, justicia y obras públicas. Y para eso ciertamente hay que hacer una reforma constitucional, hay que derogar las leyes malas y hay que aplicar 5 reformas. Una reforma política, una reforma en economía y finanzas y 3 reformas sociales, una reforma en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Estas son las 5 reformas que han permitido a otros países en el mundo, en estos últimos años y en otros momentos de la historia, a crear condiciones de seguridad, de paz en sus países, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, los famosos tigres asiáticos, ahí está Singapur, ahí está Corea del Sur, Taiwán, allí están las zonas económicas especiales de China, donde la gente no tiene tiempo para pensar en estas maldades, porque está ocupada trabajando, generando ingresos de manera saludable y de manera pues moralmente aceptable, ¿no? Entonces, allí están los países africanos, por decir algunos, Kenia, Ruanda, Botswana, no, son 3 países africanos que están haciendo cambios radicales en sus condiciones de vida. Hoy por hoy viven más años los africanos, o al menos estos en algunos países, ¿no? Viven más años, han bajado los niveles de extrema pobreza del 55% al 35%. Es el caso de Ruanda, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de reducir la extrema pobreza y la pobreza quiere decir que se reduce el caldo de cultivo para estas condiciones de violencia y de inseguridad en las que vivimos. Esos países hoy por hoy son más seguros. Olvídese de pensar que en esos países hay pues el SIDA, olvídese de pensar que pues hay un exceso de niños desnutridos. No, los cambios están sucediendo allá y la invitación hoy, en parte, es a que usted entienda que hay otra realidad fuera de Guatemala a la que hay que voltear a ver para aprender cómo están haciendo estos países y tener el valor, no el miedo, superemos el miedo, a tener el valor de activar en favor de ese cambio de sistema que necesitamos los guatemaltecos. Y bueno, con La Verdad por Delante, es un programa que le expone a usted estas propuestas, estas ideas. Por ahí hemos estado poniendo nuestro link hacia la página de activación. Te invitamos a conocer el Movimiento Familia y si esto te ha hecho sentido, pues bueno, a trascender al miedo y a tener valor, a apostarte en abrazar la causa y en activar con nosotros, dándonos tu firma, apoyándonos económicamente para lograr llegar al Congreso de la República y empujar los cambios que merecen nuestros niños. Porque lamentablemente el próximo, ojalá Dios no lo quiera, puedan ser sus hijos, puedan ser sus nietos, puedan ser sus sobrinos, puedan ser sus hermanos. Y lamentablemente eso ya no tiene reparación, ¿no? Es algo muy difícil. Así que, bueno, tal vez terminar así, Neri y Juanfran, de mi parte, pues muchas gracias, ¿no? Gracias a ti, Jorge, gracias también, Juanfran. A mí nada más me resta decirles que, como bien hablaste, Jorge, de países africanos, estos países venían de guerras, no estaban como nosotros. Venían de guerras, de una miseria que no se pueden imaginar. Una buena cantidad todavía vive en la pobreza, pero están creciendo y eso, el crecimiento económico permite tener paz, permite tener tranquilidad, que las familias no se separen y que todos vivamos en una mejor sociedad. Gracias a todos, amigos. Estamos muy contentos de que hayan mandado sus observaciones. Gracias, Juanfra, por haber estado con nosotros. Ha sido un gustazo, Jorge. Como siempre, ilustrándonos. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Recuerden, no tenga miedo, tenga valor, no tenga miedo y sigamos adelante. Cambie usted y cambie luego a Guatemala.
Muchas gracias, activen y nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Juanfran, Neri. Muchas gracias.